El libro sobre el que voy a hablar se llama Impactos sociales en el cambio climático de Cristina García Fernández, en el que empezamos con una introducción, luego el desarrollo y la conclusión y opinión personal. Como introducción, he de decir que el cambio climático es a nivel global, que afecta a nuestra realidad, incluyendo nuestro estilo de vida, la forma en la que vivimos. Es una realidad a la que no podemos dar respuesta, que es irreversible, tiene consecuencias en todos los ámbitos de nuestra vida, va cambiando, ya lleva muchos años y muchos siglos cambiando, pero recientemente se ha acelerado el cambio climático por la emisión de gases, la quema de combustibles, por lo que o buscamos soluciones o nos tenemos que adaptar al cambio climático. Seguimos con el desarrollo, que empezamos con el primer capítulo, que se llama El cambio climático, llamado Gran Desafío, en el que el convenio marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático dice que el cambio climático es el cambio que afecta a la actividad. Las actividades humanas son las responsables del calentamiento global y el aumento de la temperatura. También dice que el origen del cambio climático es una interrelación entre el crecimiento económico y la calidad de vida de los países desarrollados. Habla también en el informe sobre la brecha de emisiones del 2022, que los países emisores de gases y transporte internacional son el 55% de las emisiones mundiales. Y habla también la conferencia de Toronto, se crea el IPCC, que es el panel intragubernamental del cambio climático, en el que evalúa las consecuencias sociales, económicas y nos dice que hay efecto invernadero. Y como conclusión, los climatólogos dicen que se puede reducir el 20% de las emisiones y que con eso podemos mejorar el cambio climático. También hablamos sobre García Fernández, que dice que el cambio climático afecta a nivel económico y que si no lo solucionamos los beneficios serán cero y los costes serán muy altos. También habla sobre mitigación, que es para suavizar el impacto climático, y adaptación, que son las modificaciones necesarias. ¿Qué quiere decir esto? Que si el calentamiento aumenta, disminuye la capacidad que tenemos nosotros de adaptarnos. Y hay tres evidencias, en las que la más importante es la actividad humana, pero hay otras dos, que es el proceso del cambio climático y la acción internacional. También hay que hablar de los lobbies, que son contratados por grandes empresas energéticas, en las que pagan dinero por interrumpir unos acuerdos que ponen en peligro su permanencia productiva, como puede ser ExxonMobil, que pagó 60 millones de euros para demostrar que el calentamiento global no tenía un origen humano. Y otro concepto que está muy de moda es el greenwashing, que es el lavado de imagen que tienen empresas como Naturgy o Mercedes, en los que gastan millones de euros en campañas para limpiar su imagen. Pero aún así siguen emitiendo grandes cantidades de gases. También pasamos al segundo capítulo, en el que dice que las consecuencias importantes del cambio climático son las migraciones climáticas, también llamadas migraciones ambientales, que son movimientos forzados o heterogéneos, en los que esos movimientos muchas veces pueden ser por momentos concretos o por otras situaciones. También habla de la población atrapada, que en concreto suele ser de personas que no tienen recursos para desplazarse, o sobre todo personas mayores que no pueden desplazarse a otros lugares. También habla en el informe del Centro de los Desplazamientos Internos del 2022, que la mayoría de los desplazamientos han sido por desastres relacionados con el clima, y que las migraciones climáticas frenan el logro de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030. Y también habla de que no hay ningún sistema normativo que priorice a los migrantes ni le den ningún derecho a las migraciones. También hablamos, Imani habla sobre el refugiado ambiental,
que lo que dice es que es la persona que deja su casa por impactos ambientales y que en este caso sí están protegidos. La causa de las migraciones son que los países desarrollados son los responsables de las emisiones de gases. Y todo esto se reconoció en los acuerdos de Cancún del 2010. Además, según Fátima, dice que las migraciones climáticas son la consecuencia de las condiciones ambientales por los efectos climáticos en entornos socioeconómicos vulnerables, aunque las personas no se van solo por los desastres, sino que se juntan muchos factores diferentes. También habla de las categorías de los conflictos climáticos, en los que hay conflictos por los derechos humanos, derechos internacionales, aplicación de leyes, conflictos para acabar con los lobbies, con el greenwashing. En cuanto al capítulo 3, que habla de seguridad, conflictos y cambio climático, se dice que el cambio climático es una de las principales amenazas de la sociedad y hay efectos económicos del cambio climático y las migraciones tienen efecto en la seguridad, pero también hacen que disminuya la actividad económica. Se dice que unos estudios dicen que el cambio climático sí influye en la lucha por obtener diferentes recursos, pero otros estudios dicen que el cambio climático no tiene nada que ver, sino que es por factores culturales y políticos. Una característica muy importante es la dimensión transnacional, que no solo tiene que ver con los ríos, con las costas, las personas, sino que cuanto más preparados estemos para implantar unas medidas, más posibilidades tendremos de la desestabilización a nivel social. También hablamos de las organizaciones internacionales que tienen que ver con el cambio climático, que son la UE y la OTAN. La UE tiene como objetivo combatir el cambio climático y la OTAN lo que quiere es que veamos que el cambio climático sí influye en las actividades de la sociedad. Y por último, dice que los problemas ambientales son el fondo de otras amenazas, porque no son lo principal, pero sí afectan de una manera u otra en otras amenazas. Aquí hay que hablar de 3 ejemplos, que es el ejemplo de Siria, en el que la sequía que hubo hizo que hubiera mucha desigualdad, mucha sequía, mucha desempleo, muchas migraciones. Luego, en la región de Sahel, que había una desertización que hizo que la gente se fuera porque no tenía nada que comer y que provocó un conflicto por la escasez de recursos. Y el deshielo en el Ártico, que por la subida de la temperatura hace que se produzca el deshielo y con esto hace que se acorten nuevas rutas, aparezcan nuevas rutas marítimas. En cuanto al capítulo 4, habla de la desigualdad y el género, que en el informe IPCC del 2007 dice que los países en desarrollo son los más vulnerables, pero que los países desarrollados también pueden tener zonas vulnerables, porque puede existir las desigualdades dentro de un mismo país. Los factores que definen que una zona es vulnerable es la exposición que tiene a los riesgos, la sensibilidad y la capacidad que tienen de adaptación con los recursos que ellos tienen. El cambio climático aumenta con las desigualdades, pero sobre todo afecta a las mujeres. ¿Por qué a las mujeres? Porque tienen menos posibilidades de desplazarse, menos posibilidades de sobrevivir si hay una catástrofe. Y hay 3 factores que hacen que estas mujeres sean más vulnerables, porque si se desplazan tienen más posibilidades de la violencia de género, porque son las que intentan suavizar y hacer frente al cambio climático. Y la UNICEF dice que las mujeres contribuyen a que haya menos cambio climático, porque son las que ponen diferentes medidas para combatirlo. Y además, en el Acuerdo de París del 2015 plantea y desarrolla defender la igualdad de género. Uno de los ejemplos de ello es California, que es uno de los estados más ricos, pero con frecuencia hay cada vez más impactos. También han aumentado las inversiones y se centran en nuevas oportunidades e infraestructuras, pero la solución es que quieren que todos asuman sus responsabilidades y haya una respuesta climática colectiva entre todos. Y el último capítulo habla de las ciudades y las aldeas inteligentes, que
tiene que ver que nuestra sociedad tiene una necesidad creciente de adaptarse de una forma sostenible y por eso aparecen las ciudades inteligentes, también llamadas Smart Cities, en las que tienen tres características: la tecnología, la sostenibilidad ambiental y la participación ciudadana. También son la clave para luchar con el cambio climático. Algunas de las ciudades inteligentes son Sevilla, Madrid, Barcelona, y es importante para la despoblación y el cambio demográfico, porque lo que intentan es que todo esto se dé en la zona rural para que haya más personas en la zona rural. Y la Comisión Europea del 2023 lo que hace es que la digitalización, el capital humano y la sostenibilidad son las fortalezas, los puntos fuertes de España. Algunos ejemplos son ANSO, que es en Huesca, que se metió en un proyecto, Cartagena, que también estuvo con un proyecto, y el gobierno de Asturias. También un autor llamado Zasada habla sobre la innovación disruptiva, que lo que dice es que un producto o servicio que entra en el mercado pero que ya existe mediante la tecnología, como aplicaciones como son Amazon, Netflix, y que finalmente dice que las ciudades inteligentes tienen que ser atractivas, sostenibles, competitivas unas con las otras y que se adapten al cambio climático. Para ir acabando, la conclusión, según este libro, es decir, según la autora, Cristina García Fernández, lo que viene a decir es que el cambio climático es un gran problema, que tenemos que frenar o que tenemos que limitar porque solución no tiene, sino que va a ir a más. Y que todos tenemos que afrontarlos, adaptarnos a vivir con él, pero intentar buscar soluciones para que vaya lo más lento posible. Y mi conclusión, he de decir que no somos conscientes de todo lo que afecta el cambio climático a nuestras vidas y que nuestro futuro depende de lo que nosotros hagamos. Nos tenemos que adaptar a todos los efectos cada vez más frecuentes, como son las inundaciones o el aumento de temperatura, y que son imposibles de frenar, a la vez que yo creo que son imposibles de llegar a conseguir los ODS que hay que trabajar, ya que cada vez el cambio climático va a aumentar porque avanza nuestra sociedad.